Ecos helados. Soy forense en Lima desde hace ya varios años y aunque el oficio no es para cualquiera, creía haber visto casi de todo. Mi rutina siempre fue sencilla. Llegaba al edificio algo antes de las 10 de la noche, revisaba el parte diario y constataba la llegada de nuevos cuerpos para la autopsia o análisis preliminar. Trabajaba mayormente en silencio, a solas con los difuntos. Cuando uno pasa tanto tiempo en la morgue, aprende a convivir con ese silencio que parece adueñarse de cada rincón. A veces podía escuchar ruidos por los pasillos, pasos, o algo que parecía un crujido de madera, pero lo atribuía a la antigüedad de la estructura y a la soledad de la madrugada. Sin embargo, aquello que presencié hace un par de semanas fue tan perturbador que no puedo dormir tranquilo desde entonces. Nunca olvidaré aquella madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando escuché unos golpes. Venían con claridad desde la cámara frigorífica, un lugar donde jamás se deberían oír sonidos de ese tipo. Al principio pensé que quizá era un error de mi mente cansada, una alucinación auditiva provocada por tantas horas sin pegar ojo, pero los golpes se repitieron de manera insistente. Me levanté con cautela, sintiendo un nudo en el estómago que me pesaba como una piedra. Abrí la cámara, esperando encontrar algo fuera de lugar. Todo parecía en orden, los compartimentos se veían cerrados y los cuerpos envueltos como de costumbre. Solo que en la esquina, un cuerpo embolsado se movía levemente. Yo creía con firmeza que los cuerpos que llegaban hasta aquí estaban ya sin vida. Mi primer pensamiento fue que alguien había cometido un error. Tal vez no habían verificado bien los signos vitales de ese paciente o la muerte era tan reciente que se presentó algún tipo de espasmo. Sin embargo, mis instintos, o mi terror, me empujaron a acercarme. Abrí con cuidado la bolsa. Lo que vi dentro me persigue cuando cierro los ojos. Aquel cadáver tenía las manos atadas y el rostro estaba cosido grotescamente, como si alguien hubiese unido la piel para sellar su boca o encerrar un grito que nunca se oiría. Si realmente estaba muerto, no tenía explicación que hubiera producido ese ruido, esos golpes. El corazón me latía desbocado. Sentía que la oscuridad de la cámara se cerraba a mi alrededor. Intenté reponerme, busqué una linterna y revisé bien el cuerpo, pero no había ningún indicio de respiración o latido. Aquello era, sin lugar a dudas, un cadáver en estado rígido y frío. Las marcas de violencia en las muñecas eran evidentes y la forma en que le habían cosido los labios era simplemente inhumana. La repugnancia y el horror se mezclaron en mi mente. Con el pulso tembloroso, cerré la bolsa y volví a sellar la cámara, sin saber qué más hacer en ese instante. Cuando cerré la puerta, pude jurar que desde el otro lado seguían los golpes, resonando con un eco sordo, como si vinieran de un abismo sin fin. Esa noche no pude dormir un segundo más. Me quedé sentado en mi escritorio, consultando informes anteriores, repasando mentalmente la lista de cuerpos que habían ingresado para autopsia y reconociendo a las víctimas que estaban en las bolsas. El misterio de ese último ingreso carcomía mi mente. Nadie me había informado de un cadáver con semejantes particularidades. Normalmente, al recibir cada cuerpo, registramos minuciosamente sus características y la causa de muerte, si se conoce. Además, el departamento policial envía los informes necesarios para identificar posibles actos delictivos. Esa noche no encontré ningún registro de un cuerpo atado, ni mucho menos con el rostro cosido. Fue como si hubiera aparecido de la nada. Hasta el amanecer, seguí escuchando golpes esporádicos y suaves, golpe a golpe, como un martilleo seco contra metal. Traté de creer que no eran reales, que mi mente me jugaba una broma macabra, pero el sonido continuó. Llegué a pensar en abrir otra vez la cámara, volver a ver aquella cosa para descartar cualquier posibilidad de vida. Sin embargo, un pánico visceral se había apoderado de mí. Estar solo, en una madrugada helada, frente a la puerta de metal de la cámara frigorífica, con un cadáver imposible, me faltó valor. Esperé hasta la mañana, con la espalda apoyada contra la pared, rezando para que se hiciera de día. Al día siguiente, en cuanto llegó el técnico de laboratorio, le pedí que me acompañara a revisar el compartimento donde había dejado ese cuerpo.
Aunque me daba vergüenza confesar lo que creía haber visto, necesitaba una segunda opinión que me ayudara a entender lo que pasaba, o al menos corroborara que no lo había soñado. Abrimos la cámara, retiramos el compartimento con la bolsa y lo encontramos vacío. Ni rastros del cadáver con las manos atadas y los labios cosidos. El técnico me miró con desconcierto. Yo revisé uno a uno los demás compartimentos, sin encontrar nada que se pareciera a lo que había visto unas horas antes. Por un instante, pensé que me había vuelto loco. Sin embargo, en mi memoria persistía la imagen horrenda de aquel rostro sellado. Era demasiado vívida para ser un producto de la imaginación. Además, todavía resonaban los golpes en mi cabeza y recordaba claramente la textura helada del cuerpo. Pasé aquel día sumido en la confusión. Revisé los registros de ingresos de las últimas semanas, esperando hallar alguna pista sobre un posible caso de violencia extrema que coincidiera con mi hallazgo. Nada. Ni siquiera encontré mención de un individuo con las manos atadas al morir o con signos de tortura en el rostro. Pregunté a mis colegas si alguien había ingresado un cuerpo a altas horas de la noche, si se había firmado algún parte extraoficial, pero todos me respondieron de la misma forma: la morgue tenía rutina estricta, y no se había reportado nada fuera de lo normal. Empecé a sentirme obsesionado. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese cuerpo contrahecho, la aguja y el hilo que habían marcado su carne, y sus manos sometidas por un lazo imposible de ignorar. Me esforcé por mantener la calma. Tenía miedo de convertirme en el hazmerreír de mis compañeros, o de ser tachado de loco. Así que callé y decidí investigar por mi cuenta. Sabía que si la policía hubiera traído un cadáver en semejantes condiciones, habría quedado constancia en el libro de ingreso. Pero no había nada. Aún así, no podía sacudirme el presentimiento de que aquello tenía que ver con una historia todavía más retorcida, algo que no se registraba en los papeles comunes. Quizá alguien ingresó el cuerpo clandestinamente, o lo sustrajo, o simplemente se había tratado de un suceso que desafiaba por completo la lógica. Fuera lo que fuese, yo no podía quedarme de brazos cruzados. La curiosidad y el horror me empujaban en la misma dirección. Los días siguientes intenté cumplir con mis tareas de manera normal, pero el lugar se me había vuelto un laberinto de sombras. Cada vez que caminaba por los pasillos, sentía un hormigueo en la nuca, como si algo me siguiera muy de cerca. Comencé a percibir murmullos en la distancia y, al girarme, no había nadie. Por las noches, cuando retomaba el turno, el simple hecho de pasar junto a la cámara frigorífica me erizaba la piel. El frío natural de aquel espacio parecía haberse vuelto aún más penetrante, casi fantasmal. Abría y cerraba la cámara con más cuidado que antes, como si temiera que en su interior fuera a encontrar de nuevo aquella mirada sin ojos, aquella mueca cosida. La primera semana después del incidente no fue fácil. Fui consciente de que algo en mí estaba cambiando. La gente notaba mis ojeras más profundas, mi mano temblorosa al escribir informes. A ratos, me sobresaltaba con cualquier ruido y, de hecho, comencé a beber café en exceso para evitar quedarme dormido durante el turno, porque en mis sueños revivía esa escena con todo lujo de detalles. Solo en mis ratos libres me atrevía a investigar, a hacer llamadas discretas a amigos policías que pudieran contarme algo sobre desapariciones extrañas o crímenes siniestros. La respuesta era siempre la misma: no tenían información que coincidiera con mi descripción. Empecé a preguntarme si habría algún indicio de que yo estuviera experimentando un episodio alucinatorio. Sentía tanto cansancio que pensé en acudir a un psiquiatra, pero desistí. Tenía la corazonada de que era algo real, no una mentira de mi cerebro agotado. Una mañana, revisando unos viejos expedientes de años anteriores, tratando quizá de encontrar un patrón similar, di con un caso escalofriante del que nunca había oído hablar. Era un informe incompleto, datado de principios de la década pasada, sobre un cuerpo hallado en circunstancias espantosas, manos atadas, signos de tortura en el rostro, y mencionaba que la boca había sido sellada, aunque no especificaba cómo. Según el documento, aquel cuerpo había llegado anónimo, sin familiares, sin nadie que lo reclamara. Y lo más perturbador, no se registraba que hubiera sido trasladado a ninguna tumba ni cremado. Parecía haberse extraviado en el papeleo administrativo.
Aquel hallazgo me dio escalofríos. La descripción coincidía con lo que yo había encontrado en la cámara frigorífica. Sentí un latido de esperanza y pánico a la vez. Quizás no estaba loco. Quizás ese cuerpo llevaba tiempo apareciéndose en la morgue como un fantasma errante, atado a un pasado de violencia y horror. La mente me bullía de hipótesis. Imaginé una cadena de crímenes ocultos, una mafia que desaparecía cuerpos para no dejar rastro. O quizá algo más siniestro, que ese cadáver estaba atrapado entre la vida y la muerte, clamando de alguna manera por ayuda. Me quedé un buen rato contemplando el viejo archivo, notando que el papel amarillento tenía manchas borrosas, como si a alguien le hubieran sudado las manos al sostenerlo. Sentí una presencia, un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Conforme los días avanzaban, empezaron a suceder cosas todavía más extrañas. Yo seguía con mi rutina nocturna, pero la morgue se convirtió en un escenario de sombras imposibles. Escuché llaves cayendo al suelo sin explicación, vi luces parpadeantes en habitaciones que deberían estar cerradas. En una ocasión, en medio de la noche, me pareció ver a alguien cruzar el pasillo con una bata blanca, pero cuando salí corriendo tras esa figura, no había nadie. El guardia de seguridad, sentado en su garita, me aseguró que nadie había pasado por ahí y que las cámaras no registraban movimiento alguno. En otra oportunidad, encontré rastros de humedad alrededor de la cámara frigorífica, como si alguien hubiera salido goteando. Pero no había ningún cuerpo fuera de su compartimento. Esa sensación de persecución permanente se multiplicaba. Empecé a sentir que algo me observaba detrás de las puertas o al otro lado de las ventanas con cristales opacos. Llegué a temer que el cadáver que había descubierto, de algún modo, caminara por los pasillos buscando escape, con sus pies silenciosos y fríos. Me atormentaba pensar que quizá no podía descansar hasta que se hiciera justicia, hasta que alguien comprendiera el alcance de su sufrimiento. Al mismo tiempo, el terror me robaba la cordura, porque ¿cómo podía un cadáver, con la boca cosida y las manos atadas, desplazarse por la morgue? La lógica me decía que era imposible, pero cada noche me encontraba con evidencias de que algo se movía en el interior de ese lugar gélido, como un murmullo atrapado en la penumbra. Llegó un momento en que sentí la urgencia de hablar con el director de la morgue, aunque fuera para advertirle que sucedían cosas que no podía explicar. Era un hombre serio, reservado, que no creía en supersticiones. Me escuchó con atención, pero sus ojos mostraban incredulidad. Sin acusarme de loco, me dijo que tal vez estaba forzándome demasiado con los turnos nocturnos y que me tomara un par de días de descanso. Yo no podía irme y dejar este tema a medias, necesitaba respuestas. Sin embargo, por prudencia, acepté al menos tomarme una noche libre, con la esperanza de dormir un poco y aclarar mis ideas. Pero lo que ocurrió esa noche en mi casa fue todavía más terrible. Mi departamento era un lugar sencillo, a poca distancia de la morgue. Me acosté temprano, decidido a descansar. Pero en cuanto cerré los ojos, me vinieron a la mente imágenes del cuerpo con el rostro cosido. Sentí un cosquilleo horrible en las manos, como si me sujetaran unas cuerdas invisibles. Quise sacudir esa sensación, abrir los ojos e incorporarme, pero me encontré inmóvil, atrapado en una especie de parálisis del sueño. Oí un golpeteo insistente, un toc-toc que crecía y crecía, y me pareció reconocer los mismos golpes que escuché aquella madrugada en la morgue. Cuando por fin logré despertarme, empapado de sudor, las manecillas del reloj marcaban las 3 de la mañana, la misma hora maldita en que se había originado aquel suceso. Me envolvió un pánico indescriptible al ver que la puerta de mi habitación estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. Corrí a encender todas las luces de la casa, revisé cada rincón y no encontré nada. Pero, en el suelo, descubrí gotas de agua, como si alguien hubiera entrado dejando un rastro helado. Dormir se volvió imposible. Me vestí y salí, sin importarme la hora, con la necesidad de comprobar que la morgue seguía en pie, que la cámara frigorífica estaba sellada y que no me estaba volviendo loco. Llegué a eso de las 4 de la mañana. El guardia me miró extrañado, pero no me impidió el paso. Al entrar, noté un frío más intenso de lo habitual, un aire casi asfixiante.
Fui directo a la cámara frigorífica y pasé mi mano sobre la puerta metálica, sintiéndola extrañamente caliente por fuera. El corazón me dio un vuelco. Abrí con cuidado y eché un vistazo al interior, usando la linterna. Vacío, igual que siempre. Pero había algo que me heló la sangre. En la pared interior de la cámara se distinguían huellas de manos, como si alguien hubiera apoyado sus palmas contra la superficie empañada y las hubiera deslizado hacia abajo. Cada marca terminaba en unos manchones rojizos que parecían rastros de sangre seca. Di un paso atrás, atónito, y cerré la puerta temblando. Me volteé y me pareció escuchar un suspiro, tan cercano que casi sentí el aliento en mi nuca. Con el transcurso de los días, fui construyendo una teoría que apenas me atrevía a pronunciar en voz alta. Ese cuerpo no solo era un cadáver con signos de tortura, era una especie de presencia errante que, por algún motivo, seguía atada a este mundo. Quizá necesitaba que alguien revelara la verdad sobre lo que le habían hecho. Sospechaba que había sido víctima de un crimen atroz que jamás se resolvió, que tal vez un grupo de personas lo hizo desaparecer oficialmente, pero no pudieron deshacerse de su espíritu en pena. En aquel informe viejo que encontré, se mencionaba de forma muy escueta que al difunto jamás se le registró huella dactilar, ni se pudo establecer su identidad. Eso me llevó a suponer que pudo ser alguien indeseado o con información peligrosa que acabó torturado y asesinado, y cuyo cuerpo, quizás, se utilizó como amenaza o escarmiento para otros. Y por alguna razón, había vuelto. Solo tenía la corazonada de que me había elegido a mí como testigo. Lo peor de todo es que, con cada hora que pasaba, sentía que ese cadáver iba cobrándose un precio en mi cordura. De día, me costaba incluso hablar con los colegas, porque cada vez que ponía un pie en la morgue, me parecía escuchar ecos, golpes, un leve murmullo como si alguien intentara pronunciar mi nombre detrás de la pared. Mi piel se erizaba y un sudor frío empapaba mis manos. Muchos comenzaban a observar mi semblante pálido, mi expresión de agotamiento. Algunos me preguntaban si estaba enfermo, otros me ofrecían ayuda, pero yo no podía explicar lo que sucedía sin quedar como un paranoico. Guardaba ese secreto en mi interior con la esperanza de que todo terminara de repente, como si nunca hubiera pasado. Pero las señales se hacían más claras. Hubo una madrugada en que apareció un charco de agua teñida de sangre justo frente a la sala de autopsias. Otro día, la cámara de seguridad de un pasillo registró un corte extraño en la cinta, la imagen se congeló a las 3 de la mañana y, al reanudarse, se veía la puerta de la cámara frigorífica abierta, sin que nadie la hubiera tocado. Mostré esa grabación al guardia y él tampoco supo explicarlo. Una tarde, decidí poner punto final a mi desconcierto. Revisé el archivo viejo en busca de direcciones o nombres que me indicaran dónde ocurrió el crimen inicial. Logré encontrar un vago testimonio en un recorte de periódico. Hablaba de un secuestro violento en una zona marginal de Lima, en el que la víctima nunca fue identificada. Había sido hallada con signos de tortura, las manos atadas y la boca cosida. Sin embargo, el caso se archivó por falta de pruebas. Un testigo anónimo aseguró ver a hombres con uniformes quirúrgicos cargando un bulto hacia un vehículo sin placas, pero la policía nunca confirmó esa versión. Aquella noticia despertó en mí una ira repentina y una profunda compasión. Me sentí obligado a darle un cierre digno a quien fuera ese pobre diablo que vagaba sin paz. Sin pensarlo, agarré mi libreta y salí rumbo a la dirección aproximada que mencionaba la nota. Tal vez hallar una pista del crimen me ayudaría a calmar a esa presencia o a darle la justicia que tanto necesitaba. Llegué al lugar al atardecer. Era una barriada pobre, polvorienta, con casas semiderruidas y callejones estrechos. La gente me miraba con desconfianza. Pregunté con cautela por algún suceso ocurrido hacía años, tratando de no lucir amenazante. Un hombre mayor, con facciones duras y ojos cansados, me dijo que en ese lugar habían muerto varias personas de manera violenta, pero que nadie hablaba de eso por miedo a represalias de bandas criminales. Sin embargo, algo en mi descripción, manos atadas, boca cosida, lo sobresaltó. Me miró con pánico y, tras cerciorarse de que nadie escuchaba, me confesó que, muchos años atrás, un joven había sido secuestrado y torturado cerca de allí.
Recordaba haber escuchado rumores escalofriantes sobre cómo le habían cosido los labios para que no gritara y que después lo dejaron tirado en un callejón. Según contaban, aquel joven jamás fue identificado y su cuerpo desapareció de la morgue antes de que se hiciera el informe final. El hombre me aseguró que corría una leyenda local: el muchacho estaba maldito, penando por la ciudad, buscando venganza contra sus verdugos y contra quienes no le prestaron ayuda. Regresé a la morgue con el ánimo cargado de culpa y el corazón arrasado por el temor. Aquella noche decidí quedarme solo, sin ayuda de nadie. Necesitaba enfrentarme a lo que fuera que habitaba en ese espacio gélido. Con la linterna temblando entre mis dedos, aguardé cerca de la cámara frigorífica hasta las 3 de la mañana, la hora en que todo comenzaba. Sentí los golpes de nuevo, inconfundibles, como si alguien aporreara la puerta desde dentro. Dando un paso al frente, abrí la cámara. El aire helado me golpeó la cara y vi, en lo más profundo, la silueta de un cuerpo embolsado. Me acerqué. El temblor me sacudía las piernas. Abrí la cremallera con lentitud y lo encontré: el cadáver, con las muñecas atadas, la boca sellada con un hilo oscuro y sus ojos abiertos de par en par, vacíos, reflejando un dolor indescriptible. Me derrumbé por dentro. Una mezcla de asco, compasión y terror me paralizaba. Quise hablar, pero no me salían las palabras. Sentía que era absurdo dirigirme a un cadáver que la muerte no escucha. Sin embargo, una voz interior me gritó que hiciera algo, que no me quedara pasmado. Con un nudo en la garganta, murmuré: lo siento, y tomé un bisturí que llevaba en el bolsillo de mi bata. Con todo el cuidado y la repugnancia que me inspiraba la escena, corté los hilos que le cosían la boca. Un olor a putrefacción inundó mi nariz, pero soporté las náuseas. Acto seguido, rompí las ligaduras de sus muñecas. Aunque era un acto quizás simbólico, sentí que le estaba dando la libertad que tanto le arrebataron. Entonces percibí un susurro. No era un sonido real, sino algo que sentí dentro de mi cabeza, como un lamento ahogado que me atravesó el cerebro. Aparté la mano del cadáver. Aquello seguía inerte. Sin embargo, en ese instante, los golpes cesaron. El silencio se apoderó de la cámara y no escuché nada más que el tic-tac de mi reloj. No sé cuánto tiempo estuve ahí, de rodillas, con el cuerpo frente a mí, temblando de pies a cabeza. Finalmente, lo cubrí de nuevo con la bolsa. Pensé en sacar el cuerpo, registrar de inmediato su caso y contactar a la policía. Pero no me quedaban fuerzas esa noche. Solo podía llorar en silencio. Salí y cerré la cámara con llave. A la mañana siguiente, regresé con determinación y con un reporte que había redactado durante las primeras horas del alba, describiendo con detalle el estado y el aspecto del difunto. Traje conmigo un oficial de la policía, uno de mis conocidos de confianza, para que fuera testigo. Pero, al abrir la cámara, la bolsa en la esquina había desaparecido. No había ningún indicio de que un cuerpo hubiera estado ahí. Ni siquiera quedaban manchas de sangre o de fluidos. Mis manos se aflojaron y sentí que el mundo se desmoronaba. Tuve que aguantar la incredulidad del oficial, que me miraba con expresión perpleja, sin atreverse a burlarse abiertamente de mí. Yo, en cambio, no tenía ganas de decir nada. Sabía lo que había visto, sabía lo que había hecho, y sabía que aquel cuerpo había estado allí, fuese un espectro o un cadáver real. Desde ese día, los golpes se han detenido. Las noches son un poco menos perturbadoras y, aunque sigo sin dormir bien, ya no siento el golpeteo incesante detrás de la puerta metálica. Sin embargo, todavía percibo una presencia en los corredores, como un agradecimiento silencioso o un eco residual. A veces, en un arranque de duda, vuelvo a abrir los compartimentos de la cámara frigorífica, temiendo encontrar esa bolsa macabra. No la he vuelto a ver. En mi mente, conservo la imagen de sus ojos vacíos y su boca sellada, y la manera en que lo liberé de sus ataduras, como si aquel gesto hubiese roto un conjuro siniestro. Aún así, no he logrado paz. Aunque el fenómeno haya cesado, siento que la muerte me observa con más fuerza que antes. Cuando cierro los ojos, en mis sueños, me veo a mí mismo con los labios cosidos, incapaz de gritar, golpeando desde dentro una cámara frigorífica que parece no tener fin.
Despierto con un jadeo, cubierto de sudor y con el corazón a punto de estallar. Jamás volveré a ser el mismo. He comprendido que la morgue no solo es un lugar donde descansan los cuerpos sin vida, sino también un reino extraño donde vagan historias inconclusas, clamando por ser escuchadas. Y yo he escuchado esa historia. Aunque me cueste admitirlo, sé que formo parte de ella. Intento pensar que, de alguna manera, ayudé a ese espíritu atormentado a encontrar un mínimo consuelo. No hay día en que no recuerde el olor, el frío intenso y aquellos golpes inexplicables. Mis colegas a veces mencionan sucesos raros, ruidos inexplicables, historias que prefieren dejar en el olvido para no perturbar su cordura. Yo procuro guardar silencio. He decidido no compartir nunca todos los detalles, pues dudo que me crean y temo que al evocarlo, vuelva a mí. Cada noche que paso en la morgue, hago mi trabajo en silencio, con respeto y temor reverencial por quienes yacen ahí. Me persigue la idea de que, en cualquier instante, una mano helada podría tocar mi hombro desde atrás, o que, al abrir una bolsa, me encuentre de nuevo con aquel rostro cuyos labios cosí y desaté a la vez. Soy forense en Lima y viví en carne propia el horror de un cadáver imposible. Puedo decir que la muerte tiene formas de hablarnos que no comprendemos, que hay historias que no se sellan con un acta oficial, ni se acallan con las puertas metálicas de una cámara frigorífica. Algunos muertos regresan para exigir justicia o, al menos, para recordarnos que su sufrimiento no será enterrado tan fácilmente. Quizá la vida y la muerte no están tan separadas como creemos. Quizá estamos rodeados de presencias y ecos que resuenan en los lugares más insospechados. Y aunque haya noches en que cierro los ojos e intento convencerme de que fue una pesadilla, la memoria persiste, tan vívida como la sangre que vi en esas paredes. No sé si volverá a aparecer otro cuerpo envuelto en sombras y gritos silenciados, pero si llegara ese momento, espero no huir. Porque, de algún modo, comprendo que a veces somos el último recurso de los que no pueden descansar en paz. Conservo la cicatriz de ese encuentro en mi mente y me pregunto si alguna vez lograré olvidar la sensación de abrir esa cámara y encontrar algo que no debería moverse, pero se movía. Todavía, en las madrugadas más solitarias, escucho un roce sutil o una vibración en la estructura metálica y me quedo en vilo, conteniendo el aliento. Mi vida se ha convertido en un estado de alerta constante, vigilando un lugar que jamás será tranquilo del todo. Sin embargo, algo en mi interior me dice que cumplí con mi deber, que al cortar esas costuras que sellaban la boca del muerto, también me libré de un grito eterno. Solo así he podido recobrar algo de cordura, aun sabiendo que cada paso que doy en la morgue podría conducirme de nuevo a ese abismo de ecos helados y horrores sin nombre. Y mientras la gente duerme, ajena a las historias aterradoras que laten en los pasillos fríos de la muerte, yo guardo ese secreto. Camino por el edificio con la prudencia de quien conoce la frontera incierta entre lo real y lo sobrenatural. De vez en cuando, reviso mi bolsillo, donde guardo aún el bisturí con el que liberé aquellos labios cocidos. Una parte de mí se aferra a la esperanza de no tener que usarlo jamás para algo semejante. Pero también intuyo que, si un día vuelve a surgir la necesidad, no dudaré en abrir la bolsa y cortar los hilos que esclavizan una voz sin vida. Porque, al final, somos nosotros, los vivos, los responsables de darles voz a quienes ya no pueden hablar. Así, cada vez que el sueño me vence y me dejo caer en un sillón, comienzo a soñar con golpes contra la puerta de metal, con susurros que se deslizan en la oscuridad, con manos frías que me rozan la piel. Pero al despertar, me repito que ya liberé ese espíritu, que ya hice lo que debía hacer y que ahora solo debo vivir con las sombras que se adhirieron a mi alma. Es el precio de haber mirado a la muerte a los ojos y haber sentido su aliento. Jamás supe su nombre ni la historia exacta de su vida. Sin embargo, cada golpe que resonó en la cámara fue su forma de suplicar. Y yo respondí. Con eso me basta para soportar el terror que crece en mis recuerdos. Una parte de mí yace en esa cámara, congelada en el tiempo, contemplando la bolsa vacía que una vez albergó un cuerpo imposible. Sé que esta narración parece mentira o exageración, pero doy fe de que lo viví en carne propia. Quienes han estado en una morgue a solas durante la noche pueden comprender que hay un silencio insalubre, una penumbra que todo lo envuelve, que puede volverse pesadilla si algo enciende una chispa de duda.
Yo he perdido la tranquilidad y ahora vivo al borde de mis fuerzas, luchando por conciliar el sueño sin que aparezcan esas horrendas visiones. Aún así, aquí sigo, día tras día, en el mismo puesto de trabajo, porque alguien tiene que ocuparse de los muertos. Alguien tiene que tratar de mantener la barrera entre su mundo y el nuestro. Y en esta ciudad, tan llena de secretos, a veces ese velo se rasga, dejando escapar historias que nadie quisiera creer. Pero yo las he visto. Con estas manos, las he tocado. Y esos ecos helados nunca me abandonarán. Sudor mortal. Trabajar en una morgue nunca fue mi plan de vida. Llegué aquí casi por casualidad, después de que el hospital donde me desempeñaba como camillero cerrara ciertas áreas y ofreciera reubicaciones. Yo era joven, no tenía mucha experiencia, pero necesitaba el empleo. Recuerdo que, al principio, me costó acostumbrarme al frío constante de las salas, a la luz implacable de los fluorescentes y, sobre todo, al silencio tenso que se infiltraba en cada rincón. Parecía un mundo detenido, un espacio fuera de la realidad, donde las voces no eran bienvenidas y la muerte era el único latido constante. Al principio, mi labor consistía en labores sencillas: trasladar cuerpos de un lado a otro, limpiar instrumental, ayudar a los forenses con lo que pidieran. Uno de mis primeros encargados, un hombre con más de 30 años en ese oficio, me lo advirtió con una frase que jamás olvidaré: nunca le seques el sudor a un muerto. Lo dijo sin mirarme a los ojos, casi murmurando, como si esa sentencia pesara más que cualquier regla de higiene o protocolo de autopsia. Me pareció extraño. Nunca había pensado que los cadáveres pudieran sudar. Sin embargo, me impresionó la severidad con la que lo soltó, como si se tratase de un secreto que deberíamos temer. Me esforcé en no darle demasiada importancia. A fin de cuentas, me parecía un mito, algo que se contaba para asustar a los novatos. Conforme pasaron los meses, descubrí que la presencia de humedad en la piel de un cadáver no es tan inusual. En ocasiones, debido a la temperatura ambiente, la transpiración residual, los fluidos o procesos de descomposición, puede parecer que el cuerpo suda. Sin embargo, nadie me explicaba por qué existía esa superstición. Intentaba enfocarme en mi trabajo, cerrar mi mente a todo lo demás y seguir adelante. El ambiente de la morgue es peculiar, se acumulan historias de muertes accidentales, de fallecimientos violentos, de tragedias familiares. Y, sin embargo, nosotros debemos mantener una postura fría y profesional. Cada cuerpo es un número en un registro, un caso que debe resolverse. Pero a pesar de la disciplina que intentaba forjar, a veces no podía evitar sentir cómo mi estómago se revolvía cuando veía heridas demasiado graves o cuando reconocía en el rostro sin vida a alguien que, tal vez, vi caminar por los pasillos de ese mismo hospital días antes. Hubo un caso que marcó un antes y un después en mi percepción de las cosas. Era una tarde helada de invierno, afuera la lluvia caía en ráfagas que sonaban contra los ventanales de pasillo y me avisaron que había llegado un cuerpo nuevo para la autopsia. Debía hacer el registro de rutina, preparar la mesa y avisar al forense que le correspondía. Todo normal. Sin embargo, cuando abrieron la puerta principal, me di cuenta de que algo en el ambiente se había tensado con una fuerza casi palpable. Un olor muy penetrante me golpeó y, aunque estaba acostumbrado a los olores de la descomposición, había algo distinto en ese tufo. Parecía una mezcla de óxido, tierra mojada y un vaho denso que se metía en la nariz hasta hacer que me ardieran los ojos. El cadáver pertenecía a un hombre de unos 40 años, de complexión robusta. Su cuerpo estaba empapado, como si hubiera sudado profusamente, o tal vez hubiera estado sumergido en agua. Sus ojos se encontraban abiertos, con una expresión de terror tan profunda que me hizo desviar la mirada de inmediato. Tenía la boca ligeramente entreabierta, como si hubiera intentado gritar justo en el momento de su último aliento. Mi compañero, un auxiliar veterano, me miró sin decir nada. Su silencio me pareció una advertencia, como si supiera que había algo fuera de lo común en ese cuerpo. Ayudé a colocarlo sobre la plancha metálica y sentí que el agua o el sudor resbalaba entre mis dedos con una textura viscosa. Sentí náuseas, pero me contuve. El forense nos instruyó que limpiáramos un poco la zona del pecho antes de comenzar la autopsia.
El cuerpo parecía extrañamente caliente, lo cual carecía de sentido, ya que llevaba al menos unas 10 horas sin vida. No quise preguntar. Preferí pensar que era un efecto de la fricción al moverlo o alguna de esas explicaciones lógicas con las que uno calma la mente. El auxiliar, que llevaba años allí, se acercó a mí y me tomó del brazo con firmeza. Sin rodeos, murmuró, no lo seques. Deja que se escurra solo. Recuérdalo. Sus ojos despedían un brillo extraño. Todo ese asunto me incomodaba, pero asentí casi por reflejo, con un nudo en la garganta. Una hora después, mientras esperaba en la sala contigua a que el forense terminara sus análisis preliminares, empecé a escuchar unos sonidos leves provenientes de la plancha. Era algo parecido al goteo del agua, como si se filtrara por las esquinas metálicas. Lo más desconcertante es que de vez en cuando se percibía un golpeteo rítmico, suave pero constante, como un tambor distante. Intenté distraerme con mis labores en la computadora, ingresando datos, actualizando archivos. Sin embargo, sentía la piel erizada, la nuca congelada de tensión. Cuando el forense salió, noté que su rostro estaba pálido. Parpadeó varias veces y me dijo que la autopsia la reanudaría después de la hora de la comida. Estaba cansado, necesitaba despejarse. Algo en su mirada me hizo entender que él también había sentido algo raro. Me ofrecía quedarme mientras él salía a almorzar, aunque normalmente yo también tomaba el descanso a esa hora. Me quedé allí, con la sala en penumbra y el ruido incesante de la lluvia golpeando los cristales. El cadáver seguía sobre la plancha. Una luz mortecina de uno de los tubos fluorescentes parpadeaba, haciendo que el cuerpo pareciera moverse, aunque sabía que era mi imaginación. Necesitaba serenarme. Recité en mi mente el protocolo, verificar el estado de los instrumentos, cerciorarme de que todo estuviera ordenado para cuando el forense regresara. Aún así, no podía evitar mirar de reojo al muerto. En cierto momento, sentí un impulso inexplicable de acercarme a aquel cuerpo. Tenía esa humedad que se había acumulado sobre el pecho, un sudor espeso y oscuro. Recordé de pronto la frase, esa que mi antiguo encargado me había soltado al iniciar mi labor, nunca le seques el sudor a un muerto. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Sentía curiosidad, sí, pero también un temor que me paralizaba. ¿Qué podía suceder si rompía esa regla no escrita? La lógica me decía que era solo una superstición. No obstante, la atmósfera en la morgue, el olor, la vibración casi tangible que flotaba en el aire, todo me decía que me mantuviera al margen. Minutos más tarde, algo me hizo girar la cabeza de súbito. Podía jurar que el muerto había movido la mano. O tal vez fue un acto reflejo, uno de esos espasmos que a veces ocurren en los cadáveres y que no suelen tener importancia. Pero verlo me llenó de un miedo visceral. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en los oídos. Miré con mayor detenimiento y creí ver que las gotas se deslizaban más rápido por su cuerpo, como si lo estuvieran cubriendo con una capa de sudor aún más profunda. La frente se le perlaba de humedad, un brillo antinatural se dibujaba sobre su piel cetrina. De pronto, me di cuenta de que aquella frase ya no era un simple mito para mí, algo en mi interior me gritaba que no me atreviera a secarlo. Me mantuve firme, sin dar un solo paso, observando con recelo. El tiempo se hizo eterno. Escuchaba el tic-tac imaginario de mi reloj, el ruido de la lluvia, el palpitar acelerado de mi pecho. Sentía un hormigueo en la nuca, como si alguien estuviera observándome desde la esquina. Pero no había nadie, solo la presencia quieta y a la vez tensa de aquel hombre sin vida. Cuando el forense regresó, pareció aliviado de verme allí. No dijimos una sola palabra mientras él retomaba su trabajo. Se acercó al cuerpo y noté que evitaba tocar el sudor, que usaba gasas para cubrir ciertas zonas sin llegar a frotarlas. Ese detalle no era usual, porque normalmente se limpiaba todo con meticulosidad, sin preocuparse por supersticiones. Pero algo le detenía. Fue ahí cuando comprendí que no era el único que sentía esa opresión casi sobrenatural. En los días siguientes, el recuerdo de ese cadáver siguió martillándome la mente. Me tocó presenciar la autopsia completa y los resultados arrojaron datos extraños,
El corazón del difunto tenía signos de un fallo fulminante, pero sus órganos internos presentaban un nivel de humedad inusual, casi como si hubiese muerto ahogado desde dentro. También hallaron restos de fluidos que no correspondían con la escena en la que se encontró el cuerpo. Fue un caso que causó revuelo entre el personal, pero se archivó como un ataque cardíaco sin más. Todo el mundo parecía querer olvidarlo. Sin embargo, yo no podía, porque cada noche soñaba con esa mirada congelada en el terror, con ese sudor pegajoso que se deslizaba como un aviso o una advertencia. Después de ese suceso, cada vez que llegaba un cuerpo con esas características, con un ligero rocío de humedad, me sentía invadido por una especie de ansiedad. No podía evitarlo. Era como si temiera que en cualquier momento ese sudor pudiera cobrar vida, extendiéndose por la sala con intenciones siniestras. Empecé a tener dificultades para dormir. Al cerrar los ojos, veía sombras arrastrándose por mi habitación, escuchaba sonidos de goteo en la cocina, como si se filtrara agua por el grifo. Me levantaba aturdido, revisaba con nervios las tuberías y no encontraba ninguna fuga. Mi paranoia crecía. Llegué a sentirme vigilado, como si una presencia me acompañara a todas partes. Hablé con mi compañero más veterano, el mismo que me advirtió que nunca secara el sudor de un muerto. Lo encontré un día en la cafetería, solo, tomando un café. Me senté a su lado y, en voz baja, le pregunté, ¿por qué no se debe secar el sudor de un cadáver? Él alzó la mirada sin apenas mover el rostro y, con un hilo de voz, me confesó que era una superstición antigua que circulaba entre quienes manipulaban cuerpos. Decían que, si limpias la última gota de sudor de alguien que no murió en paz, es como absorber su agonía, como quedar marcado por sus últimas sensaciones de terror o angustia. Lo enunciaba con seriedad, pero sin afán de convencerme, casi con vergüenza de creer en algo tan inverosímil. Sin embargo, añadió que a lo largo de su vida en la morgue había visto demasiados casos inexplicables. Al terminar, se levantó de la mesa y se marchó sin despedirse. Poco después, sucedió lo peor. Un día llegó un cuerpo de una mujer joven, fallecida en circunstancias confusas. El caso era delicado y pedían nuestra máxima rapidez en el análisis forense. Teníamos prisa. La mujer presentaba una leve transpiración en las sienes, algo apenas perceptible, quizás por la forma en que la habían encontrado. El forense no estaba disponible y me pidieron agilizar la limpieza y el registro fotográfico preliminar. Recordé la advertencia y, en un primer impulso, evité la zona. Pero yo no era el único trabajando allí esa noche. El auxiliar más reciente, un chico que había ingresado hacía apenas un par de semanas, tomó una toalla y, sin pensarlo, comenzó a limpiar el rostro de la difunta para facilitar la toma de fotografías. No se percató de mi mirada atónita. Quise detenerlo, pero dudé. ¿Quién era yo para imponerle una superstición irracional? Sin embargo, un presentimiento me gritaba que se detuviera. En cuanto él posó la toalla sobre la piel fría de la mujer, algo extraño ocurrió. No fue un movimiento brusco, ni un sobresalto típico de un espasmo post-mortem. Fue una sensación, casi diría que un cambio súbito en la atmósfera. El foco principal parpadeó 2 veces y se apagó unos segundos, dejándonos en una penumbra agobiante. Escuché el sonido de la respiración agitada de mi compañero, como si de pronto se hubiera quedado sin aire. Cuando la luz volvió, él estaba pálido, con la toalla firmemente apretada entre sus dedos, y la tela parecía empapada en un líquido oscuro. Él miró su propia mano, la soltó como si le quemara y salió de la sala casi corriendo. Me acerqué y vi que el rostro de la muerta ahora estaba limpio de sudor, pero en la comisura de sus labios se apreciaba una especie de rictus más pronunciado. Me pareció una mueca de burla, un gesto casi sádico que no había notado antes. Sentí que me faltaba el aliento. Cuando revisé la toalla que él había tirado al suelo, advertí que el líquido no era solo agua o un poco de sangre. Era algo más denso, como un fluido viscoso de color parduzco. Un olor punzante me hizo sentir arcadas. Quería salir de allí, pero tenía la obligación de permanecer hasta completar las fotografías. Hice mi labor lo más rápido posible, sin mirar demasiado el cuerpo. Notaba,
Sin embargo, esa mueca cada vez más marcada, como si algo en el rostro sin vida de la mujer se hubiese activado con aquel toque. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa mujer me perseguía, burlándose, escurriendo esos restos de sudor funesto. Intenté distraer mi mente sin éxito. Terminé sentado al borde de la cama, con la luz encendida, sintiendo que la oscuridad del cuarto me oprimía los pulmones. No era miedo a un fantasma con una figura definida, sino el pánico absoluto y nebuloso de saber que algo sin nombre me acechaba. Empecé a notar que me daba fiebre sin causa aparente. Transpiraba. Mi respiración se hacía entrecortada. Hasta me pareció escuchar voces, susurros imperceptibles que, si me esforzaba, casi entendía. Repetían algo que no lograba descifrar y cada vez que intentaba enfocarme, se desvanecían. Abrí las ventanas, miré la calle lluviosa y vi a lo lejos un par de luces temblorosas. Tenía la impresión de que podrían ser ojos observándome. El día siguiente, el ambiente en la morgue estaba enrarecido. Me enteré de que el auxiliar que había limpiado el sudor del cadáver no se presentó a trabajar. Lo llamaron varias veces, pero no contestaba. Alguien dijo que vivía solo, que no tenía familia cercana. Me pidieron que fuera a su domicilio a ver si necesitaba ayuda. Era un edificio pequeño, lúgubre, en una zona periférica. Cuando toqué la puerta, no obtuve respuesta, pero escuché un ruido leve en el interior, como pasos arrastrándose. Intenté llamar su nombre, pero no respondía. Avisé al conserje, quien tenía una llave maestra, y al entrar, lo encontramos en el suelo, deshidratado, temblando y repitiendo cosas ininteligibles. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados de sangre, y la piel empapada de sudor. La habitación olía a humedad rancia. Por un instante, me pareció que había charcos en el piso, un agua oscura que se deslizaba lentamente hacia las paredes. Pero cuando encendimos la luz por completo, no vi nada. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos. Llamamos a emergencias y se lo llevaron en ambulancia. Intenté acompañarlo, pero los paramédicos me pidieron que me quedara para dar detalles a la policía, pues habían encontrado al muchacho en un estado crítico. Cuando terminé de relatar lo poco que sabía, ya no pude volver a la morgue ese día. Necesitaba un respiro, pero eso no era tan sencillo. Esa noche tuve pesadillas intensas, sueños en los que aparecía aquella mujer con la mueca siniestra, su rostro cambiando a cada segundo, a veces fundiéndose con la cara de aquel hombre robusto que llegó la primera vez. Me gritaban sin emitir sonido, con las cuencas de los ojos vacías. Desperté bañado en sudor, aterrado. Al día siguiente, me obligué a ir a la morgue. Era mi empleo, mi responsabilidad. Además, necesitaba enfrentar mis miedos. Quise averiguar si había novedades sobre el auxiliar internado. Nadie me daba información clara, algunos decían que seguía grave, otros que estaba bajo observación psiquiátrica. Me sumergí en mi rutina mecánica, evitando mirar demasiado tiempo los cuerpos, limitándome a la labor administrativa. El veterano que me había hablado del tabú se acercó en algún momento, posó su mano en mi hombro y me soltó en voz baja, ¿ahora entiendes? No supe qué responder. Sentí un temblor recorriendo mi cuerpo. Sus ojos reflejaban pena, como si lo que había sucedido confirmara una realidad que él deseaba ignorar. Esa noche hubo un corte de luz en la morgue. Un apagón breve, pero suficiente para que el generador tardara unos segundos en activarse. Me encontraba en la sala central, solo, acomodando papeleo bajo la tenue iluminación de una lámpara de emergencia. De pronto, se encendió un haz de luz que provenía de pasillo, parpadeando. Oí un ruido sordo en la cámara refrigerada, como si algo golpeara desde dentro. Me quedé paralizado. El golpe se repitió 2, 3 veces, retumbando en las paredes metálicas. Sabía que no podía haber nadie vivo ahí dentro. Sin embargo, el sonido era inconfundible. Mi mente me exigía que huyera, pero mis piernas no reaccionaban. Me levanté despacio, avanzando como un sonámbulo. Cada paso se sentía pesado, como si el piso estuviera cubierto de agua. Al llegar a la puerta de la cámara, noté un rastro de gotas en el suelo.
Eran pequeñas, oscuras, y se perdían en la penumbra. Me detuve con la mano temblorosa en la manija. Sentí un hormigueo de adrenalina. De pronto, otro golpe sacudió el metal. Mi respiración se cortó. Abrí la puerta con un impulso y, dentro, no encontré nada fuera de lugar. Los cuerpos reposaban en sus camillas refrigeradas, cubiertos por sábanas. No se movía nada. Silencio absoluto. La mente me daba vueltas, no entendía qué acababa de escuchar. Entonces, mis ojos distinguieron algo. Una de las sábanas estaba salpicada con lo que parecía un líquido turbio. Me acerqué y, al alzar la tela, vi el rostro de aquel hombre robusto, el primer cadáver que me había causado escalofríos. Lo reconocí de inmediato. Su piel lucía el mismo brillo sudoroso que el día que lo recibimos, y sus ojos, aunque cerrados, parecían palpitantes. No tuve valor para tocarlo. Cerré la cámara con un golpe y salí corriendo, aterrorizado. La semana subsiguiente se convirtió en un infierno. Empecé a experimentar episodios de alucinaciones, veía reflejos en las ventanas cuando cruzaba el pasillo, sombras que caminaban detrás de mí, manchas de sudor y humedad en los muros. Llegué a un punto en que no podía distinguir si estaba delirando por falta de sueño o si realmente algo siniestro habitaba en la morgue, alimentándose de aquellos que desafiaban esa advertencia ancestral. Cada rincón me parecía amenazante. Mi cuerpo ya no descansaba, mi mente se hallaba en un estado de alerta permanente. Cada gota que caía del grifo del lavabo me recordaba el goteo siniestro que escuché aquella tarde, y el eco de la frase «nunca le seques el sudor a un muerto» retumbaba en mi cabeza como un mantra tétrico que no podía ignorar. Una noche, después de mi turno, me quedé dormido en los vestidores, incapaz de manejar hasta mi casa por el agotamiento que sentía. Soñé con la morgue a oscuras, con charcos de un agua espesa cubriendo los pasillos y, entre ellos, aparecían las figuras de varios cadáveres, como si hubieran emergido de sus camas metálicas para arrastrarse en torno a mí. Sus ojos estaban abiertos y vacíos, todos con un rastro de sudor corriéndoles por la frente. Caminaban lentos, rozándome con manos heladas. Yo sentía que cada contacto me absorbía la energía, dejándome más débil. Desperté gritando, con la ropa empapada y el corazón desbocado. Me costó varios minutos entender que seguía en el vestidor, en el hospital. La ropa me pesaba, como si de veras me hubiera sumergido en agua helada. Corrí al baño, me lavé la cara repetidas veces, temblando. Aquella fue la noche en que decidí renunciar. Sentía que mi cordura pendía de un hilo. No importaba cuánto necesitara el empleo, mi salud mental y mi vida misma estaban en juego. Al redactar mi carta de renuncia y entregársela a Recursos Humanos, me preguntaron la razón de mi salida. No supe qué responder con claridad. Solo dije que era un asunto personal. No quería narrarles lo que había vivido, porque temía que me tomaran por loco, o peor, que se burlaran de mí. Antes de marcharme por completo, decidí entrar una última vez en la morgue para despedirme de mi compañero veterano y para enfrentar esa atmósfera de manera definitiva. Llevaba una vela encendida en mi mente, esperando encontrar alguna forma de calma o de cierre a ese capítulo oscuro. Lo hallé organizando papeles en la sala de autopsias. Le extendí la mano, pero él me abrazó sin decir palabra, como quien se despide de un hermano condenado a un destino incierto. «Tú hiciste caso», me dijo en voz baja, «y aún así, viste lo que pasa. Imagínate los que no». Sus ojos mostraban un cansancio infinitamente viejo, el de alguien que ha convivido demasiado tiempo con aquello que no puede explicarse. No dije nada. Me limité a sentir y a agradecerle por el tiempo compartido. Cuando crucé por última vez la puerta de la morgue, sentí un alivio que no puedo describir, aunque también cargaba conmigo un peso de incertidumbre. Han pasado algunas semanas y aún me asaltan pesadillas recurrentes. Me despierto sobresaltado, con la garganta seca, revisando mi cuerpo en busca de alguna humedad extraña. A veces creo escuchar gotas de sudor cayendo sobre la almohada, aunque sé que estoy solo, que es solo mi imaginación o mi miedo latente. He pensado en buscar ayuda psicológica, pero la sola idea de contar lo que sucedió me hace temblar.
Prefiero escribirlo, dejar que estas palabras sean un testimonio de lo que viví, aunque no me libere por completo. Ahora comprendo la advertencia que me hicieron. Hay cosas que es mejor no tocar en la muerte. Puede que sea una simple superstición, un juego de nervios y coincidencias. Sin embargo, en mi carne sentí el peso real de esa consigna. Cuando trabajas con cadáveres, a veces notas cosas que escapan a la razón. No es nuestro lugar tratar de limpiar lo que la muerte ha dejado manchado. Eso pertenece a otro plano. Nunca le seques el sudor a un muerto resume toda esa dimensión de lo prohibido que se oculta tras las puertas metálicas de una morgue. Hoy me siento afortunado de haber salido con vida y en mis cabales, o al menos eso quiero creer. Hay noches en que me despierto con la certeza de que algo se mueve en la oscuridad de mi habitación y que, de un momento a otro, una mano gélida rozará mi brazo y me dejará la piel cubierta de ese sudor terrible que he jurado no tocar jamás. Me pregunto si alguna vez podré dejar todo esto atrás, si podré librarme de los ojos vacíos de tantos cadáveres que me observaban en silencio, reprochándome por interrumpir su último reposo. A veces pienso que quizá la muerte no es algo que deba ser violentado con toallas o gasas, sino un estado que merece su propia manera de resolverse, sin intromisiones humanas. El destino de aquellos que se atreven a hurgar o a limpiar lo que no se debe, puede ser más aterrador que la mera muerte, quedar atrapados entre dos mundos, con el espanto pegado a la piel, sin respuesta a los porqués. Es un secreto sin palabras que se respira entre quienes hemos pisado la morgue durante muchas lunas. Ahora, cada vez que veo un sudor frío en la frente de un vivo, no puedo evitar recordar el brillo de la frente de aquellos muertos que conocí. Y siento un escalofrío, porque sé que nadie está exento de un fin cruel y de un posmuerte igual de cruel. Quizá el verdadero terror radica en comprender que la muerte no se va cuando el corazón se detiene, que algo de nosotros queda suspendido, y que algunos rastros, como la humedad, persisten, reclamando lo que aún no ha sido comprendido. Mi mente sigue despierta en las madrugadas. A veces no sé si oigo la lluvia golpear la ventana o el goteo de aquel pasillo en la morgue. Todo se funde en el mismo terror. Sin embargo, hay algo que sí he decidido con absoluta firmeza: el silencio. No pienso volver a pronunciar palabra alguna sobre las cosas extrañas que presencié allí, fuera de este escrito. Quizá este sea mi modo de exorcizar los miedos. O tal vez sea una forma de advertir a otros sin necesidad de dar más explicaciones. Así funciona el horror, penetra poco a poco, sin avisar, y te doblega en el momento más inesperado. Y si has llegado a leer hasta aquí, solo puedo darte un consejo, aunque no lo creas o te parezca absurdo: si por alguna desgracia terminas cerca de un cadáver que presente gotas o charcos de un sudor inexplicable, recuerda la consigna más antigua de los pasillos de la morgue. Porque, al final, nadie sabe lo que pueda suceder después. Tal vez la muerte, en su misterio, decida cobrar su precio de una forma que no podamos concebir. Por eso, simplemente, nunca le seques el sudor a un muerto. No debieran existir. Comencé a trabajar en la morgue de un hospital de Chile a principios del año 2005. Era un trabajo silencioso, casi mecánico, que muchos evitaban por temor o superstición. Yo lo acepté porque necesitaba el dinero y porque, en el fondo, creía que nada podía asustarme. Había visto la muerte muy de cerca antes, pero no en condiciones tan impersonales y frías como las que encontré allí. El edificio era antiguo, con pasillos estrechos y pintura descascarada. El olor a desinfectante y formol me envolvía a cada paso, y la luz tenue de los fluorescentes añadía una atmósfera triste. Sin embargo, todo eso me parecía parte del trabajo. Creía que, con el tiempo, me acostumbraría al aspecto lúgubre del lugar. Los primeros días transcurrieron sin grandes altercados, más allá de la incomodidad inicial de enfrentarme a cuerpos sin vida. El silencio era un compañero permanente, solo interrumpido por el rumor sordo de las neveras donde se guardaban los cadáveres y el eco de mis pasos al caminar sobre el piso de baldosas. Yo era responsable de preparar a los cuerpos para las autopsias, llevar registros, acomodar insumos y, en ocasiones, organizar la sala cuando llegaban nuevos ingresos. Me habían contado algunas historias de compañeros que decían sentir presencias, escuchar voces o ver sombras extrañas,
pero nunca les di demasiada importancia. Pensaba que era la sugestión natural de trabajar en un lugar donde la muerte y la soledad se hacen tangibles. Sin embargo, una noche la morgue recibió el cuerpo de un niño que había sido atropellado. Tendría unos 5 años. Lo supe por los informes preliminares y porque me tocó recibirlo. Aún recuerdo la expresión de su rostro. No estaba completamente desfigurado, pero su piel estaba pálida, sin vida, y en sus ojos apenas se notaba el rastro de la conmoción. Me costó mucho manejar aquella situación. Había tenido que enfrentar a víctimas de accidentes antes, pero un niño pequeño y tan frágil me produjo una sensación de desamparo que no se compara con nada. Fue como si, de golpe, todo el ambiente se tornara más pesado. Esa misma noche, uno de mis compañeros, que llevaba más tiempo que yo allí, me dijo que sentía escalofríos cerca de la camilla donde yacía el niño. A mí me pareció normal que hubiese cierta sensibilidad, porque era algo triste y trágico. Lo cubrimos con una sábana blanca, como hacíamos con todos los cuerpos, y lo ingresamos a la cámara frigorífica correspondiente. Había que esperar la autopsia, la cual probablemente se realizaría la mañana siguiente. Intenté no pensar demasiado en ello, pero algo se me quedó grabado al ver el cuerpecito sobre la camilla, casi como si estuviera durmiendo. Me fui a casa con una sensación de incomodidad que no me abandonó en toda la noche. Al día siguiente, cuando volví a mi turno, me enteré de que algo raro había pasado a medianoche. Uno de los encargados de seguridad dijo haber visto, a través de las cámaras, un pequeño bulto moverse en el pasillo principal de la morgue, cerca de la sección de las camillas. Pensó que estaba imaginando cosas, pero como insistía en que la silueta parecía de un niño, revisó los monitores detenidamente. Dijo que vio unos pies pequeños corriendo, como jugando, y luego desvaneciéndose. Revisó los pasillos en persona, con la linterna en mano, pero no encontró a nadie. Concluyó que tal vez el cansancio le había hecho ver algo que no era real. Yo lo escuché en silencio, sin atreverme a opinar, pero sentí un escalofrío al recordar la camilla que había recibido la noche anterior. Esa misma madrugada sucedió un segundo episodio extraño. Me tocó a mí quedarme hasta tarde porque debíamos recibir otro cuerpo y preparar ciertos papeles. Cerca de las 3 de la mañana, escuché unos pasos suaves, casi imperceptibles, pero no había nadie a mi alrededor. Pensé que quizá un colega caminaba por los pasillos, pero cuando me asomé, vi la luz parpadeante del pasillo vacío. El viento sopló y se metió por debajo de las puertas, haciendo un silbido leve. Regresé a mi puesto y seguí en lo mío, procurando mantener la serenidad. Pero los pasos volvieron a escucharse, esta vez un poco más intensos. No eran pasos pesados de un adulto. Me atrevo a decir que parecían los pasitos de un niño. Es curioso describirlo así, pero aquel sonido me erizó la piel. Caminé por el pasillo con la linterna, revisé cada espacio y no encontré ninguna explicación. Estaba completamente solo allí. Cuando volví a mi escritorio, me sentí agitado y tuve la impresión de que algo, o alguien, se escondía. Al pasar junto a la cámara frigorífica donde reposaba el niño, sentí una extraña corriente de aire, como si dentro de ese frío compartimento hubiese un foco de energía. Fue tal vez mi mente jugando con mi miedo, o quizá fue algo que no puedo explicar. El caso es que no pude volver a la tranquilidad de antes. Me temblaban las manos y comencé a rezar en voz baja, algo que no hacía desde que era un adolescente. Se me ocurrió que debía consultar a mis compañeros sobre lo que estaba sucediendo, pero temía que se burlaran o que me miraran con preocupación. Las supersticiones en una morgue son pan de cada día, pero a la vez, nadie quiere parecer demasiado asustado de aquello que, en teoría, no existe. Al día siguiente, varios de nosotros comentamos los sucesos. Uno dijo haber escuchado risas suaves, casi como un susurro infantil, pero en ese momento creyó que era su imaginación. Otro, el que atendía la recepción de ambulancias en la noche, mencionó haber sentido un tirón en su bata, como si alguien jalara la tela por detrás, y al voltear no había nada. El encargado de la cámara de seguridad nos enseñó un fragmento de la grabación en el que se veía, con mucha interferencia, algo moviéndose en la esquina del pasillo, justo a la hora en que se supone que la morgue está más tranquila.
Parecía una figura pequeña que corría y se esfumaba rápidamente. Fue escalofriante verlo en la pantalla. Todos pensamos en el niño atropellado. Su cuerpo seguía allí, pendiente de la autopsia, y, de alguna manera, el lugar estaba impregnado de una sensación extraña. Como si hubiese un dolor residual suspendido en el aire. Nos preguntábamos si era el espíritu del niño, si acaso él no entendía todavía que había muerto, o si nuestra mente nos jugaba una mala pasada por la pena que sentíamos al tener aquel cuerpecito inerte en la morgue. Algunos decían que para las almas puras, como la de un niño, morir de forma tan abrupta genera confusión y a veces se quedan vagando. No todos creíamos eso, pero la atmósfera era cada vez más tensa. Pasaron un par de noches y los pasos se volvieron más frecuentes. A eso de las 3 de la mañana, muchos decían escuchar carreras por el pasillo, e incluso un llanto suave que nacía y moría en cuestión de segundos. Hubo un episodio que me heló la sangre, cuando estaba moviendo una de las camillas para acomodar un cuerpo distinto, vi de reojo lo que parecía la figura de un niño agachado. Fue solo un instante, pero juraría que vi el reflejo de unos ojos asustados. Al girarme para mirarlo directamente, desapareció como un suspiro. Quedé con el corazón en la garganta, y esa noche me fui más temprano, fingiendo un malestar estomacal. Al día siguiente, mis compañeros me contaron algo perturbador. Por la cámara de seguridad, habían visto que la sábana que cubría al niño se levantaba ligeramente, como si alguien la tomara y la moviera con cuidado. No hay manera de que sea una corriente de aire. Las sábanas, por lo general, se mantienen firmes y el aire frío de la cámara frigorífica no circula al punto de moverlas así. Revisaron la filmación una y otra vez, buscando un truco, y no encontraron explicación. Se veía claramente cómo la tela se alzaba despacio y después volvía a caer. Muchos se negaron a revisar el cuerpo por temor a encontrarse con algo más sobrenatural. A esa altura, yo ya no me sentía seguro en mi propio puesto de trabajo. Las anécdotas comenzaron a multiplicarse, puertas que se abrían solas, susurros en plena madrugada, pasos ligeros al final del corredor, una risita tímida resonando cuando no había niño cerca, ni viva alma aparte de nosotros. Un hombre mayor, que trabajaba haciendo limpieza en la morgue, sugirió hablar con un sacerdote para que bendijera el lugar. Decía que el alma del niño no descansaba y que, mientras estuviese atada a ese sufrimiento, seguiríamos oyendo cosas. Algunos estuvieron de acuerdo, mientras que otros, más escépticos, dijeron que no valía la pena. Al final, optamos por intentarlo, porque la situación era insostenible. Muchos de mis compañeros estaban asustados y la tensión se acumulaba. Así que una tarde, vino un sacerdote a rezar y a rociar agua bendita por los rincones. Nos reunimos en la entrada, cerramos las puertas y permanecimos en silencio mientras él invocaba oraciones para que el niño encontrara el descanso y para que el lugar fuese liberado de cualquier perturbación. No obstante, nada cambió. Esa misma noche, a las 3 de la mañana, volvimos a escuchar los pasitos corriendo, y esta vez fueron más fuertes. Un compañero, aterrado, salió disparado al pasillo con una linterna y gritó que había visto al niño sujetándose de una de las camillas, como si se escondiera. Cuando corrió hacia él, la figura se desvaneció. Nos reunimos todos, encendimos las luces, revisamos de punta a punta, pero no había nada. La morgue se sumió en un silencio casi irreal. A partir de ese momento, algunos renunciaron al poco tiempo. No querían seguir en un trabajo que los consumía de tal manera. Yo estuve a punto de hacer lo mismo, pero tenía deudas y una familia que mantener, así que me aferré a mi puesto, tratando de convivir con el horror que se respiraba. Fue entonces cuando algo verdaderamente perturbador ocurrió. Una madrugada, justo antes de que mi turno terminara, me quedé a solas con el cuerpo del niño, que seguía pendiente de que vinieran a llevárselo para su entierro, o tal vez para más exámenes. La burocracia de los trámites era lenta, y ese pequeño llevaba demasiado tiempo ahí. Estaba revisando unos informes cuando, de pronto, se apagaron las luces de mi escritorio. El resto del pasillo quedó tenuemente iluminado, pero esa zona en particular se oscureció. Escuché un golpeteo suave, como si algo se moviera contra las paredes.
Me levanté despacio, sin atreverme a encender la linterna de inmediato, y fue entonces que lo oí, un sollozo infantil que provenía del interior de la cámara frigorífica. Sentí cómo se me helaba cada fibra del cuerpo. Encendí la linterna con mano temblorosa y caminé hacia la puerta metálica. El sonido del llanto se hizo más claro, y por un segundo pensé que tal vez, en un giro macabro de los hechos, el niño no estuviera realmente muerto. Pero eso era imposible. Teníamos los registros, los exámenes, todo apuntaba a que no había signos vitales desde la noche del accidente. Sin embargo, aquel llanto era real, profundo, desgarrado. Pegué la oreja contra la puerta y sentí que el llanto cesó. Me quedé paralizado por unos instantes, dudando de mí mismo, de mi cordura. Al cabo de unos segundos, cerré los ojos y decidí abrir la cámara. Supe que no era lo más sensato, que era algo arriesgado e irracional, pero no podía con la duda. Quizá necesitaba probarme a mí mismo que no existía nada paranormal, que todo era un rumor que nos había contagiado de miedo. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó el rostro, y mi linterna iluminó las sábanas blancas. El cuerpo del niño estaba allí, inmóvil. Me acerqué con cautela, conteniendo la respiración. Quería verificar que no hubiera nada raro, que no hubiera movimientos. Me quedé contemplando aquella figura diminuta, tan desprotegida, y me invadió una profunda tristeza. Dio la impresión de que su rostro se veía más sereno que antes. Me quedé unos segundos sin saber qué hacer. Quise retirarme, pero entonces percibí un murmullo, muy cerca de mi oído, como un susurro entrecortado, imposible de entender. Me giré y me pareció ver una sombra moviéndose en la parte trasera de la cámara, donde se apilaban otras camillas vacías. El llanto volvió, pero esta vez se mezclaba con una risa leve que ponía los pelos de punta. No sabría decir si era burla, desesperación o una mezcla de ambas cosas. Me quedé inmóvil. Sentí el aire denso, casi palpable. Por un segundo, pensé que perdía la razón. El haz de luz de mi linterna se sacudió por el temblor de mi mano y, cuando logré enfocar, no vi nada. Solo sentía la presencia, como si estuviera ahí, a mi alrededor, observándome. Salí de la cámara con el corazón a 1000 por hora, cerré la puerta y busqué a uno de mis compañeros. Lo encontré dormitando en una de las sillas de la entrada. Lo zarandeé y le pedí que me acompañara, pero él, adormilado, no terminaba de entender lo que le decía. Cuando por fin reaccionó y quiso acompañarme, regresamos a la cámara. Para entonces, ya no se escuchaba nada. Reinaba un silencio abismal, ese silencio tan característico de los hospitales en la madrugada. Mi compañero me miró con suspicacia, preguntando si tal vez había tenido una pesadilla despierto. Me quedé callado, sin saber cómo explicar lo que había vivido. Solo le dije que revisara las grabaciones, por si captaban algo inusual. Las revisamos al día siguiente. En efecto, se notaba un apagón leve en la sección de mi escritorio y luego el video perdía calidad por unos instantes. Se me veía entrar con la linterna y después nada más que estática. Tras unos segundos, la imagen volvía y ahí estaba yo, saliendo con el semblante desencajado. La grabación no había captado el sonido del llanto, ni la risa, ni mucho menos la sombra que yo creí ver. Quedé en evidencia como un lunático. Mis compañeros, aunque no se burlaron abiertamente, se mostraban incrédulos. Pero yo sentía en mi interior que no lo había imaginado. Estaba seguro de que algo muy real había sucedido. Los días siguientes trajeron más historias. Una enfermera que debía pasar por la morgue para llevar unos documentos al laboratorio contó que, al cruzar el pasillo, sintió que alguien le tocaba la mano, como el tacto de un niño que quiere llamar tu atención. Se volteó, sintiendo las yemas de esos dedos fríos, y no encontró nada. Salió corriendo y avisó a su superior que prefería dar una vuelta más larga, a través de otros corredores del hospital, con tal de no pasar por allí. Una noche, un camillero aseguró haber visto la sombra de un niño apoyada contra la pared, pero se desvaneció tan pronto lo enfocó con la linterna. La tensión aumentó y nos fuimos quedando cada vez más solos. Cada vez había menos gente dispuesta a trabajar allí de noche.
Yo seguía porque no tenía otra opción y el miedo empezó a transformarse en una carga que llevaba conmigo en cada jornada. Sentía un nudo en la garganta apenas entraba en la morgue. A veces me parecía escuchar risas que se filtraban por el aire y otras ocasiones me parecía sentir pasos corriendo detrás de mí. En más de una oportunidad, giré en redondo, convencido de que vería a alguien y no había nada. Hablé con mis superiores sobre la situación y me dijeron que no podían hacer mucho, que los rumores de fantasmas no eran una prueba de nada. Hicieron un par de limpiezas más e incluso volvieron a llamar a otro sacerdote para rociar agua bendita. No sirvió de nada. El niño seguía ahí, atrapado en una especie de limbo y nosotros arrastrando esa incertidumbre. Una noche, mientras esperaba la llegada de una ambulancia con otro cuerpo, me quedé en una pequeña oficina contigua, tomando café para mantenerme despierto. El lugar tenía una ventana que daba a un patio interior. En ese patio, de vez en cuando, se estacionaban algunos vehículos de mantenimiento. De repente, oí un golpe suave en el cristal. Me acerqué y no vi a nadie. Otro golpe, un poco más insistente. Sentí el corazón latir con fuerza. Miré con detalle y fue entonces que en la ventana, empañada por el aire frío, se formó lo que parecía la palma pequeña de una mano, como si un niño la apoyara desde el otro lado. Me eché hacia atrás, aterrorizado, porque el patio estaba completamente oscuro y esa ventana quedaba a una altura imposible para un niño vivo. Con una mezcla de pavor y valentía absurda, abrí la puerta que daba al patio y salí a revisar. No encontré nada más que sombras. El viento helado soplaba y entre la penumbra no había rastro de nadie. Subí la mirada hacia la ventana y comprendí que era imposible que un pequeño alcanzara esa altura. Entré de nuevo y la marca seguía allí, pero más difusa. Me invadió la certeza de que era él, ese niño que no podía irse, que de alguna manera estaba atrapado entre nuestro mundo y lo desconocido. Sentí lástima, más que miedo en ese instante, al imaginarlo asustado, corriendo por los pasillos, buscando a alguien que lo guiara. Sin embargo, no dejaba de ser aterrador el hecho de que su presencia se manifestara de forma tan clara. Cerca de una semana después, por fin se llevaron el cuerpo del niño a un cementerio local. La familia había tardado en realizar los trámites por problemas legales y falta de recursos. Eso alargó la penosa estadía de aquel cuerpecito en nuestro frío depósito. Muchos pensamos que, en cuanto partiera, todo volvería a la normalidad. Recuerdo el día en que vinieron a buscarlo. Estaba nublado y el sonido de la lluvia contra el tejado acompañaba la procesión silenciosa de los familiares. Yo observé con un nudo en la garganta cómo retiraban la camilla. Sentí un gran alivio al creer que así el niño encontraría la paz y nosotros seríamos liberados de aquella pesadilla. Sin embargo, la tranquilidad no llegó. Pasaron solo 2 noches para que los mismos ruidos volvieran, risas apagadas, pasos ligeros en la penumbra, un susurro inexplicable. Uno de mis compañeros aseguró haberlo visto de nuevo, corriendo detrás de una camilla vacía. Algunos se negaron a creerlo, diciendo que ya no había forma de que aquello siguiera pasando. Yo mismo me aferraba a la esperanza de que fuera sugestión, un eco mental de todo lo vivido. Pero en el fondo, sentía que el niño seguía allí. O que, al menos, algo de él se había quedado impregnado en el lugar. Una madrugada que me tocaba el turno, decidí quedarme en la morgue con todas las luces encendidas, intentando terminar mis tareas administrativas. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché, otra vez, esos pasos ligeros. Pero esta vez no me moví de la silla. Decidí, por un momento, intentar comunicarme. Me sentía idiota, hablando a la nada, pero susurré que lo sentía, que sentía mucho lo que le había pasado, y que le deseaba descanso. No escuché ninguna respuesta, pero los pasos se detuvieron. Me quedé con el corazón comprimido, sin saber si mi mente lo había inventado todo o si realmente estaba logrando un contacto. Sentí un escalofrío cuando un leve viento me acarició la nuca, aún con todas las puertas y ventanas cerradas. Fue un momento extraño, cargado de una tristeza infinita. Los siguientes días fueron un poco más tranquilos. Parecía que algo se había aplacado, aunque no desaparecido del todo. Aún así,
Cada tanto aparecía un ruido inexplicable, una carrera fugaz en la distancia, una risilla suave que no tenía sentido. Nunca más vi la sábana moverse sola, pero el ambiente no volvió a la normalidad por completo. Si le preguntabas a cualquiera que trabajara allí, te diría que se sentía un peso en el aire, un frío que calaba en los huesos. Y algunos aseguraban que, en las noches más gélidas, todavía se escuchaba la risa de un niño que no debería estar ahí. La dirección del hospital cambió con los años, realizaron renovaciones y modernizaron la morgue. Pintaron las paredes y pusieron luces más potentes. Contrataron nuevo personal. Yo dejé el trabajo tiempo después, cuando mi situación económica mejoró un poco y logré encontrar un lugar menos atormentado en otro hospital. Pero los recuerdos permanecen vivos en mi memoria y, hasta donde sé, hay personas que siguen contando historias sobre un niño que corretea en los pasillos, dejando huellas húmedas en el piso blanco, o una pequeña mano marcada en alguna ventana olvidada. Todavía hoy, cuando me preguntan por anécdotas de mi paso por aquel lugar, trato de restarle importancia, aunque en mi interior sé que nunca volveré a ser la misma persona. Alguna parte de mí quedó en esa morgue, junto con el llanto y las risas de un niño que jamás debió morir así, tan pequeño. Han pasado años, y sin embargo, cuando cierro los ojos, en ocasiones puedo escuchar de nuevo esos pasos diminutos resonando en el corredor, persiguiéndome entre sombras, recordándome que el verdadero horror no siempre reside en la muerte, sino en esa soledad que acompaña a ciertas almas que no logran cruzar del todo al otro lado. Así que si alguna vez te ves obligado a trabajar en una morgue y sientes un tirón en tu ropa a las 3 de la mañana o escuchas unos pasos suaves detrás de ti, no descartes la posibilidad de que alguien, que aún no entiende que ya no pertenece a este mundo, trate de buscar consuelo. Y si llegas a oír la risa de un niño en la oscuridad, no dudes de tus sentidos. Puede que, en alguna parte de ese pasillo desierto, exista un pequeño ser que nunca ha encontrado el camino para irse. Quizás debas dedicarle un rezo silencioso o una palabra amable. Quiero creer que todo espíritu, incluso los más confundidos, anhela la paz. Pero también entiendo que, a veces, la tragedia es tan grande que su huella permanece grabada en el tiempo y el espacio, perpetuando un ciclo de apariciones que no se rompen con bendiciones ni con rezos. A mí me cambió la vida, y no para bien. Las pesadillas me perseguían incluso mucho después de haber dejado el hospital. Soñaba con pasillos interminables, con el sonido de pisadas infantiles que se acercaban cada vez más rápido, con la sensación de estar atrapado en un frío eterno. Me despertaba sudando, rogando porque fuera de día. Me tomó meses, quizá años, superar por completo aquella experiencia. Con el tiempo, me atreví a pensar que, quizá, mi miedo se basaba en la impotencia de no poder ayudar a alguien tan inocente. Porque en el fondo, sentía que ese niño estaba esperando algo, una mano que lo guiara, una luz que lo llevara a su descanso final. No sé si alguna vez lo encontró. Quiero pensar que sí. Pero si por alguna razón alguien me pregunta, juro que mis recuerdos son reales, que no me lo inventé, que no fue una alucinación colectiva. Nadie puede entender la tristeza y el horror que se percibía en aquella morgue si no trabajó allí en esas semanas. Cuando la muerte se lleva a un niño de manera tan abrupta, el dolor trasciende lo palpable y se convierte en un eco sin fin. Así lo viví yo, y así lo contaré mientras tenga aliento para hablar. No sé si se deba a cuestiones espirituales, energéticas o si es un juego macabro de la mente humana. Lo único que sé es que yo estuve allí, que escuché esas risas, que sentí esos pasos, que vi cosas que me enmudecieron de terror. Y nada de eso se borra con una simple bendición o con la salida de un cuerpo hacia un cementerio. Hasta el día de hoy, cuando paso por un pasillo solitario o escucho a lo lejos la risa de algún niño, vuelvo a sentir un ligero escalofrío. Es la marca que me dejó aquella experiencia. Una marca imborrable que me recuerda lo vulnerable que somos frente a lo desconocido, y lo frágil que resulta la línea entre la vida y la muerte. Algunas noches, cuando el insomnio me acecha, cierro los ojos e imagino al niño encontrando al fin la paz, alejado de la penumbra de aquella morgue, libre de todo sufrimiento. Quiero creer que, de una u otra forma, alguien o algo lo guió hacia la luz. Pero en mis recuerdos, sigue corriendo por esos pasillos, con sus pies diminutos resonando en la oscuridad,
como un pequeño fantasma que no quiere irse. Es un sonido que, por más que pasen los años, jamás olvidaré. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.